Buenas noches a toda la comunidad jurídica que el día de hoy se ha ido conectando a esta transmisión. Bienvenidos a la primera Asamblea Nacional de Litigación Oral, Nueva Generación de Futuros Jóvenes Litigantes, organizado por el Círculo de Estudio de Litigación Penal Lexes Vita. Este tiene por finalidad promover el desempeño de las técnicas de litigación oral, siendo nuestro principal objetivo el perfeccionamiento de las destrezas en el arte del litigio. El presente evento congrega a diversos estudiantes, egresados y bachilleres de las distintas universidades de nuestro país, quienes abordarán temas de gran relevancia académica sobre el litigio oral y afines, siendo este el primer evento de esta índole. Esta noche nos acompaña Sergio Medina, que es asistente del Ministerio Público Lima Norte, estudiante del 11º ciclo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrió, Huacho, paz voluntario de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huaura, finalista del Concurso Nacional de Ponencias Estudiantiles 2020, miembro fundador del Grupo de Estudios Sistema Penal, el cual nos abordará el tema del delito de peculado de uso. Para ello, le voy a ceder el pase después de su debida presentación. Adelante, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, el delito de peculado de uso, cómo se configura, quién es el sujeto pasivo y entre otras generalidades de este delito muy interesante que lo vamos a ver dentro de los delitos contra la administración pública. Entonces, voy a pasar a proyectar unas diapositivas para poder desarrollar esta exposición. Bien, el delito de peculado de uso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del delito de peculado de uso, vamos a entender que este es un delito que necesariamente es cometido en contra de la administración pública. Entonces, este delito, a lo largo de esta exposición vamos a encontrar o vamos a entender que tiene unas características especiales sobre quién es su agente, es decir, quién comete este delito. Pero para entender un poco esto, debemos remitirnos a lo que nos dice el Código. El Código Penal, en el artículo 388, nos dice claramente quién, cómo y cuándo se va a configurar el delito de peculado de uso. Este párrafo o este artículo está conformado por 3 párrafos. En su primer párrafo habla sobre quién puede cometer este delito y bajo qué circunstancias. ¿Pero qué nos dice? Nos dice pues que el funcionario o servidor público, ya desde ese momento, el legislador ya atribuye una condición de carácter especial a quien es el agente que comete este delito. Necesariamente tiene que ser un funcionario público o un servidor público. Se entiende que estas dos personas o estos dos sujetos trabajan para la administración pública, trabajan para el Estado. Y pues estos serían quienes van a cometer de manera dolosa este delito, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? El funcionario público o servidor público que para fines ajenos al servicio, ya vamos a obtener una primera conducta en ese entonces, usa o permite que otro use vehículos, ya vamos a ver ahí otra conducta, el usar y el permitir el uso, nos dice vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallen bajo su guardia, ¿no? Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y 180 a 365 días multa. Bueno, entonces aquí vamos a ver pues, ¿no?, de que el legislador encuentra aquí que el que comete el delito no solamente va a usar, sino que también va a permitir el uso de lo que son instrumentos que van a facilitar su labor o su correcto desempeño de la administración pública. Es decir, va a utilizar vehículos, máquina o cualquier otro instrumento que facilite o que mejore o que perfeccione el uso pues, de la función pública. En su segundo párrafo de este mismo artículo nos dice pues,
Esta disposición es aplicable también al contratista de una obra pública o de sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o cualquier dependencia pública. Es decir, no solamente el funcionario público o el servidor público van a ser partícipes o autores de este delito, sino también el contratista, quien dentro de una obra pública, el contratista o sus empleados utilicen pues, ¿no? estos caudales o estos bienes del Estado para los fines particulares, ¿no? Y nos dice en su tercer párrafo también que no estarían comprendidos en este artículo los vehículos que son motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Ese es un datito muy interesante que más adelante lo voy a pasar a detallar. ¿Por qué? Ahora, vamos a hablar un poco de la acción típica de este delito. El delito de peculado de uso se va a perfeccionar cuando el servidor público, el funcionario que trabaja para el Estado, mediante su conducta para fines privados o particulares, es decir, para fines ajenos a la función del Estado, van a usar o van a permitir el uso de estos bienes. Cuando hablamos de permitir el uso, lógicamente que nos vamos a referir a que este funcionario o este servidor público va a permitir de que un tercero ajeno a la institución del Estado utilice cualquiera de estos vehículos o máquinas o cualquier otro instrumento para los fines que estos crean pertinentes, es decir, para fines particulares o ajenos a la función. Entonces, vamos a ver aquí que el solo permitir el uso o el solo usar para fines que no están estipulados o para fines que no son permitidos o fines que no, para los cuales no se compró ese bien, ya se estaría configurando este delito. Es decir, si yo, por ejemplo, yo soy chofer, digamos, de una institución del Estado y utilizo este vehículo digamos, del Ministerio Público, yo soy chofer del Ministerio Público, y utilizo este vehículo para trasladar a mis hijos al colegio, ya estaría cometiendo el delito de peculado de uso. También se puede producir este escenario cuando yo digamos, otro ejemplo, soy policía y permito que la unidad móvil, el patrullero, el cual se me ha asignado a mí bajo mi custodia para que yo cumpla una función determinada, sea utilizado por Juan Pérez, y Juan Pérez lo utilice como un vehículo particular, un vehículo personal, un vehículo de transporte privado, ¿no? Entonces, entendemos aquí que este bien no está siendo usado de manera correcta y no está cumpliendo los fines pertinentes para los cuales ha sido comprado, ¿no? Ahora, el delito de peculado también se va a configurar cuando el contratista de obra pública o sus empleados para fines privados o particulares hacen uso, permiten el uso de un tercero, vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo que sean bienes del Estado, pues, ¿no? O una dependencia pública se halla bajo su guardia, su custodia. A ver, por ejemplo, ¿no? La Municipalidad de Lima tiene cierta cantidad de maquinaria, ¿ya? Tiene 3 retrocargas. Y sin embargo, contrata a una empresa de contratistas y lógicamente viene con sus empleados. Y ese contratista o sus empleados utilizan las retrocargas para los fines para los cuales no están destinados. Entiéndase que aquí se tiene que vincular tanto la función por la cual ha sido comprada la maquinaria y la función que el contratista y los empleados han tenido como vínculo con la institución. Es decir, si Juan Pérez, contratista, tiene un vínculo con la Municipalidad de Lima para utilizar cierta maquinaria para determinada obra y no cumple dichos fines que están estipulados dentro del contrato y los usa de manera particular, ya estaría cometiendo el delito de peculado de uso. Ahora,
Este delito va a recoger aquí también una causal de atipicidad, es decir, ¿cuándo no se va a configurar el delito de peculado de uso? Y lo mencionaba hace un momento y decía que era el tercer párrafo y tenía una acotación muy interesante. ¿Qué nos dice o a qué hace referencia la doctrina dentro de este último párrafo, este tercer párrafo, que recoge una causal de atipicidad? Dice, pues no, cuando un funcionario público o un servidor público va a utilizar bienes del Estado que han sido asignados para uso personal o uso particular, uso personal o personalísimo, no estarían cometiendo el delito de peculado de uso. ¿En qué casos no se va a cometer el delito de peculado de uso? Cuando, por ejemplo, hay determinados bienes del Estado, como por ejemplo camionetas, que son asignadas a ministros o congresistas, o incluso el presidente de la República, y este lo utiliza por ejemplo, irse un fin de semana a su casa de campo o tal vez irse a visitar a la familia, etc., ¿no? Este tipo de bienes que son utilizados o designados de carácter personalísimo o para uso personalísimo no estarían comprendidos dentro de los bienes que son utilizados para que se configure el delito de peculado de uso, ¿no? Entonces, en el último párrafo sería pues la causal de atipicidad. Esta se concretaría cuando el funcionario o servidor público para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos motorizados pertenecientes a la administración pública o que se encuentren bajo su guardia, siempre y cuando tales vehículos estén destinados para el servicio personal por la razón del cargo que desempeña, dice, ¿no? Entonces, ¿en qué casos? Lo mencioné hace un momento. Cuando estaríamos hablando de funcionarios que utilizan bienes del Estado para uso personal a razón del cargo, ¿no? Presidentes regionales, congresistas, ministros, presidente de la República, entre otros funcionarios del Estado, de un cargo, que tengan un cargo jerárquico, ¿no? Entonces, en ese caso, no se estaría configurando el delito de peculado de uso. Ahora, del desarrollo o de la lectura del párrafo vamos a entender que existe una secuencia de actos para que el delito se pueda perfeccionar. Primero que nada debe existir un funcionario servidor público que cometa este delito, cuya conducta esté orientada a cometer o usar estos bienes para fines ajenos. Es decir, este va a usar o va a permitir el uso mediante un tercero para fines ajenos. ¿Qué cosa? Vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo que pertenezcan a la administración pública o que se encuentren bajo la guardia o custodia de este funcionario o servidor público. Ante ese escenario se estaría cometiendo el delito de peculado de uso. Ahora, cuando hablamos de fines particulares o privados, se va a entender que en este caso el funcionario público, en vez o en lugar de utilizar el bien para su uso natural o su uso normal para el cual ha sido adquirido, lo destina para fines ajenos o lo utiliza de manera incorrecta. Este funcionario o este servidor público, al no usar el bien de manera correcta o no darle el uso apropiado, estaría pues involucrado, inmerso en este delito. Se debe entender pues no es que el bien que se usa tiene que ser para los fines propios por el cual ha sido adquirido. Por ejemplo, ¿no? Si yo compro un patrullero, yo ministro, adquiero patrulleros y lo destino a la Comisaría Unificada de Independencia, digámoslo así. Entonces, y se la asigno al suboficial de tercera Juan Pérez, ¿ya? Quien es el piloto, ¿ya? De dicha unidad móvil. Y lo utiliza pues para llevar los hijos al colegio. Entonces, al usar de manera particular o inapropiada este bien que está destinado a
la prevención del delito, al acudir a emergencias y otros, ya se estaría cometiendo, pues, ¿no? Este delito. Ahora, cuando hablamos del uso o que permite el uso, el agente va a usar, va a emplear, va a aprovechar o va a disfrutar el bien. Aquí va a resaltar un datito interesante, que aquí va a existir un ánimo de lucro, un ánimo de provecho. Si bien es cierto, cuando el agente va a usar o va a permitir el uso, se va a aprovechar de este bien. ¿Por qué? Porque está bajo su custodia, bajo su guardia, bajo su encargo, asignado a él, etcétera, ¿no? Entonces, va a existir necesariamente un beneficio. El beneficio es, bajo el ejemplo del policía de la comisaría de Independencia, el beneficio sería pues de que no va a pagar un taxi y él va a poder trasladar de manera particular y privada a sus menores hijos al colegio. Entonces, va a existir pues no un beneficio. Aquí el agente no va a pretender quedarse o adueñarse de estos bienes, sino servirse. Entonces, de todas maneras, el ánimo de lucro va a existir. Ahora, cuando hablamos de que la gente va a permitir el uso de estos bienes, puede atender a una conducta de carácter omisiva. Pues en este caso, quien comete el delito va a permitir, va a tolerar o va a facilitar que un tercero utilice estos bienes. Y al igual que en el ejemplo anterior, va a existir el ánimo de lucro, el ánimo del provecho, ¿no? Entonces, ya no quien está bajo la custodia de este bien va a utilizarlo, sino va a ser un tercero. El mismo ejemplo, el policía de la comisaría de Independencia, que tiene asignado un patrullero, que presta a un familiar este patrullero para usos personalísimos, ¿no? Ese tercero, este familiar, lógicamente que tiene que estar no ligado a la institución, porque puede ser un caso de que, si bien es cierto, no esté asignada esa unidad móvil digamos, ¿no?, al oficial Pedro Campos, no está asignada, pero él pertenece a la institución y tiene las facultades, siempre y cuando sea una emergencia, sea una diligencia, sea pues el conocimiento para el uso o esté autorizado para el uso, puede utilizar este bien, ¿no? Digámoslo así, ocurre un incidente policial donde el piloto de la unidad móvil es Juan Pérez, y Juan Pérez, producto de ese incidente delincuencial, está imposibilitado de poder conducir y continuar con la intervención, pero está su compañero de la comisaría, el señor Pedro Campos, y Pedro Campos utiliza ese bien para continuar la persecución policial. Ambos estarían pues facilitados o autorizados para utilizar este bien que pertenece al Estado. Y pues se entiende que el destino o el uso para el cual ha sido adquirido se estaría cumpliendo con esta conducta que realiza el segundo oficial en este ejemplo que acaba de poner. Ahora, cuando hablamos de bienes del Estado, nos vamos a referir a toda herramienta, vehículo, aparato o herramienta, máquina que pertenece al Estado, que son indispensables para el desempeño o para el correcto desempeño de la función pública, para el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, estos bienes tienen que tener una peculiaridad. Y esta es de que estos bienes deben de ser de naturaleza mueble. ¿Por qué naturaleza mueble y no inmueble? Porque si son de naturaleza inmueble, estarían ya inmersos en otro tipo de delito contra la administración pública, pero no sería el delito de peculado de uso. Entonces, la finalidad aquí es obtener un provecho, ¿no? Aquí también no puede ser el dinero, ni los títulos valores, ni los bienes que son consumibles como el papel, los alimentos, la mano de obra y los inmuebles, ¿no? Entre otros bienes que pertenezcan a la administración pública. Ahora,
Debe existir una relación funcional. Es necesario que exista una relación funcional. Dentro de los delitos contra la administración pública, una de las primeras funciones o actos de investigación que el fiscal realiza es, pues, de probar de que existe un vínculo con quien comete el delito y la administración pública. Y, pues, de probar también de que en este delito específicamente, quien comete el delito estaría custodiando o estaría en posesión del bien, ¿no? Entonces, en virtud, pues, a los deberes que le confiere la ley o las atribuciones del cargo para el cual ha sido asignado, ¿no? O el cargo que desempeña dentro de la administración estatal, tendría cierto vínculo con la institución. Es decir, yo que trabajo ahorita en el Ministerio Público, utilizo, digamos, una camioneta de la institución para llevar a un familiar al hospital, ¿no? Tengo el vínculo con la institución y estoy usando también al mismo tiempo, para fines particulares, dicho bien del Estado, y pues ya se estaría configurando la conducta del delito de peculado de uso. Entonces, ante este escenario, la relación funcional de sujeto-institución se estaría configurando, ¿no? Entonces, se desprende que de los bienes muebles objeto de la conducta del delito deben estar confiados o en posesión de carácter inmediata o mediata del sujeto activo. Es decir, en razón de su cargo, en razón de la designación del bien al cual se le cedió, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hablamos del bien jurídico protegido, vamos a entender de que existe un bien jurídico de carácter general y un bien jurídico de carácter específico. El bien jurídico de carácter general sería el correcto desempeño, correcto desenvolvimiento, desarrollo de la función pública, es decir, no de la función estatal. Aquí nos vamos a referir, pues, a que la institución o la entidad del Estado debe funcionar de manera correcta. ¿En base a qué? En base a los bienes, herramientas, utensilios que la institución ha comprado para su desempeño laboral, ¿no? Y cuando hablamos de un bien jurídico específico, nos vamos a referir al deber de lealtad y al deber de probidad de los funcionarios o servidores públicos, que en el cumplimiento estricto de su deber particular encomendado a la razón del cargo que desempeñan, deben hacer correctamente o deben fidelidad a la institución, ¿no? Ahora, existe un sujeto pasivo, y el sujeto pasivo es el Estado como único titular del bien jurídico protegido dentro de la tipificación del delito. Es decir, el único afectado aquí no es una persona natural, sino sería el Estado, ¿no? El Estado va a ser quien se ve afectado por la conducta de sus funcionarios o servidores públicos o por la conducta de un tercero que utiliza los bienes de manera incorrecta. Ahora, hablamos de una tipicidad subjetiva. Este delito, propiamente dicho, es un delito que se comete con un ánimo doloso. Tiene carácter doloso, entonces se entiende que la gente es consciente de que la conducta es delictiva y pese a que tiene el conocimiento, la realiza. Entonces, pero sin embargo, más allá del dolo, existe un elemento subjetivo, un elemento adicional al dolo, perdón. Este elemento es el ánimo de lucro. Como lo mencionaba hace un momento, el ánimo de lucro es aquel elemento adicional que se va a manifestar con ese provecho que se obtiene al utilizar estos bienes del Estado. Es por ello que, más allá del dolo, existe el ánimo de lucro como elemento subjetivo o elemento adicional al dolo dentro de lo que corresponde a la tipicidad subjetiva de este delito. Ahora, ¿cuándo se consuma y existe tentativa? Por supuesto, el delito se consuma desde el momento que el agente, es decir, el funcionario, el servidor público o el tercero,
utiliza los bienes del Estado para su propio beneficio o para el beneficio del tercero. De esa manera ya se estaría configurando el delito de peculado de uso, siendo el sujeto pasivo el Estado. Y pues, ¿existe tentativa? Sí existe tentativa. Al ser este un delito de resultado, es posible que la conducta del sujeto activo quede de manera trunca y esta quede en grave tentativa. ¿Cuándo puede ser? Por ejemplo, ¿no? Yo soy custodio de un almacén donde hay cierta cantidad de maquinarias y estoy abriéndole la puerta a un tercero para que éste utilice las maquinarias que están bajo mi custodia, bajo mi guardia, y pueda llevárselas para que las utilice en otra obra pública, la cual no han sido asignadas esas maquinarias. Y sin embargo, en ese interín de que le estoy abriendo la puerta, viene el funcionario o supervisor mío y me encuentra infraganti en el acto. Hace los llamados pertinentes a la policía y este delito de peculado de uso, de esa manera, al ser interrumpido, quedaría en grave tentativa. Bueno, eso es todo por mi parte. Mi nombre es Sergio Medina y ha sido un gusto poderles hablar un poco al respecto de lo que corresponde al delito de peculado de uso, que es un delito contra la administración pública. Así que muchas gracias, ha sido un gusto, agradezco a los chicos de este círculo de estudios y por ser miembro de este primer evento de jóvenes penalistas con una tendencia a la litigación oral. Gracias Mayela, gracias Piero por esta gentil invitación. Me despido con un mensaje, están aumentando los casos del COVID, así que a cuidarnos todos en casa. Muchas gracias. Bien, Sergio, más bien agradecerte a ti por acompañarnos esta noche, ¿no? Estaba revisando los comentarios de la transmisión y bueno, no hay ninguna pregunta, así que creo que ha sido bastante clara tu disertación. Agradecerte, agradecerte y felicitarte, pues, ¿no? Por la disertación que nos has brindado. Sé que ha sido una sesión muy fructífera para toda la comunidad jurídica que se ha conectado a esta transmisión. Y bueno, pues no, espero podamos contar contigo nuevamente en los próximos eventos que vamos a tener del Círculo de Estudios de Litigación Penal Exesvita. Agradecerte nuevamente a ti, al público que nos ha acompañado hasta estos momentos, pues, ¿no? Y nada, reiterarte mi agradecimiento, Sergio. Gracias, Mayela. Gracias a todos los chicos que están detrás de este evento. Yo encantadísimo de poder participar en futuras oportunidades con ustedes. Así que muchas gracias por su invitación. Yo siempre contento porque me inviten, por compartir un poco más de conocimientos. Así se sigue aprendiendo y se sigue transmitiendo el conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Sergio. También agradecerle a toda la comunidad jurídica que nos ha acompañado el día de hoy. Y eso sería todo por esta noche. Y los invitamos a que sigan viendo las siguientes sesiones de esta primera asamblea. Eso sería todo. Muy buenas noches con todos.